vamos a cambiar de tema y vamos a hablar del hermano de la presidenta Dina Boluarte. Y es que Fiscalía allanó la vivienda de Nicanor Boluarte y esto sucedió en inicios de esta madrugada. Justamente los medios de comunicación iban transmitiendo la llegada pues del fiscal a la vivienda del hermano de la presidenta, asimismo también con poco resguardo policial, que nos dice el informe que es uno de los fundamentos o argumentos por la cual se había dilatado el allanamiento al hermano de la presidenta Dina Boluarte. Doctor, ¿qué es el allanamiento o quién autoriza un allanamiento? Ese es algo bastante interesante que tenemos que tener en cuenta. Primero, es una forma de investigación el allanamiento, es una diligencia a través del cual concurre el Ministerio Público en compañía de los efectivos policiales y actualmente necesariamente en compañía de un abogado. Antes no era necesario ello. ¿Para qué? Para poder acudir al domicilio de cualquier persona. No necesariamente de la persona que está siendo investigado, sino tal vez de una persona que se sospecha que guarda dentro de su domicilio algún tipo de elemento, documento, indicio, equipos que son objeto y son importantes para la investigación. También se puede desarrollar allanamientos, por ejemplo, a partidos políticos, donde funcionan los locales, los partidos políticos, es decir, a cualquier lugar. Consiste básicamente en recabar los elementos de convicción, ¿no? Que lo ha obtenido el fiscal, o sea, ¿por qué finalmente dice el fiscal en ese lugar tengo que realizar la diligencia de allanamiento? Porque tal vez ha tenido un colaborador eficaz. El colaborador eficaz ha dado cierta información de que determinadas documentaciones se encuentran ahí. Eso es punto número uno. Ahora, si no hay colaboradores eficaces, existe la gran probabilidad de que durante el desarrollo de la investigación se hayan recabado, reitero nuevamente, los elementos y digan, al parecer los elementos ahí se encuentran. Eso es una diligencia que se desarrolla establecida en el Código Procesal Penal. Antes, este tipo de diligencias lo desarrollaba el Ministerio Público, pero no era necesario tener un abogado que los acompañe. Ahora, en el caso de la hermana de la presidenta de la República, ¿no? Están allanando en este caso, bueno, la vivienda de Nicanor Boluarte, entonces ha tenido que concurrir con un abogado defensor. ¿Por qué un abogado defensor? Porque te va a garantizar de que, por ejemplo, el Ministerio Público, ¿no? Muchos lo sostienen, no pueda sembrarles, entre comillas, algún tipo de elemento que finalmente lo incrimine, ¿no? Entonces, en eso fundamentalmente consiste el allanamiento. ¿Lo puede desarrollar solo el fiscal? No, el fiscal siempre va con los policías y va también siempre, en este caso, con el abogado defensor desde la modificatoria que actualmente se tiene. Por más simple que tal vez se vea, el fiscal puede decir, hay indicios que dicen que tal vez en un posible allanamiento podamos encontrar elementos probatorios que sirvan para la investigación o nutran a la investigación. Claro, ahí es algo bastante interesante también, porque tiene que haber razonabilidad para llevar a cabo la diligencia de allanamiento. O sea, no es que uno va a disponer y decir, digamos, a mí se me parece... Por simple sospecha. No, tampoco, ¿no? Porque si no, allanarían todos los domicilios de toda la persona sin ningún tipo de sustentación. Y eso sería también una vulneración al derecho a la inviolabilidad domiciliaria, por más mandato judicial que pueda existir. Pero cuando exista cierta razonabilidad de que en determinado lugar vamos a encontrar elementos, entonces es posible. Entendemos por ese sentido que en muchas de las diligencias de allanamiento suele suceder eso, ¿no? Y siempre ven, como vemos en las imágenes, también el domicilio, entiendo yo, están los efectivos policiales, ¿no? Un tema bastante interesante también que quiero señalar es el horario donde se llevó a cabo este allanamiento. A veces hay una serie de cuestionamientos que dicen que va vulnerando finalmente la dignidad de la persona, porque ingresan y atrapan a la persona con, digamos, su pijama. En el caso Vizcarra, por ejemplo, ¿no? Salió con su pijama y demás. Ahora, ¿por qué el Ministerio Público en ese horario puede o va a desarrollar finalmente las diligencias de allanamiento? Porque una característica importante es el factor sorpresa. El factor sorpresa. Si lo buscas a las 8 de la mañana, la persona ya se han ido. Si lo buscas en la tarde, tal vez todavía no regresan. Entonces, esta diligencia se desarrolla, por ejemplo, alrededor, de acuerdo a la información que nosotros tenemos, alrededor de las 5:20 AM. ¿Y todos los allanamientos se pueden realizar obligatoriamente en este horario o puede variar? Podría ser antes incluso. Hay allanamientos que podrían ser a las 3 de la mañana, podrían ser a las 2 de la mañana. El factor sorpresa es importante, ¿no? Uno, para poder tener aquí a las personas, y la otra, que si tú haces un allanamiento a las 9 de la mañana, donde ya están despiertos, existen grandes probabilidades, uno, de que se puedan fugar, dos, de que se puedan autolesionar, y tres, finalmente, de que puedan destruir cualquier tipo de elemento
existente en ese Se momento. descarta ¿no? taxativamente entonces el allanamiento, por ejemplo, en horas de la tarde. Digamos que no lo prohíbe la norma, pero creo que estaríamos ante una falta de estrategia por parte de un fiscal, tal vez de llevar a cabo un allanamiento, a menos que el allanamiento tenga otra naturaleza, ¿no? Donde finalmente se allana, por ejemplo, un local partidario. ¿Ya? Esto podría ser distinto. Bien, le voy pidiendo ahí a producción, porque hay pronunciamientos ya, y uno de los más claros que se ha podido evidenciar y que era bastante predecible, creo yo, es el pronunciamiento de la jefa de Estado, de Dina Boluarte. Obviamente viendo que se ha allanado a su hermano por diferentes investigaciones que mantendría. Todo esto en el caso o en el marco del operativo Ícaro, como lo denomina la policía. Pero antes, mientras lo va poniendo ahí las declaraciones de nuestra mandataria, no sé si es que podría explicarnos, por favor, un poco de los 4 presuntos delitos que se le estaría investigando a Nicanor Boluarte. Entre ellos, el favorecimiento ilícito en la adecuación de términos de referencia dentro de la Defensoría de la Policía del Ministerio del Interior, cobros indebidos a cambio de la permanencia de generales en su cargo. Número 3, favorecimiento ilícito en el beneficio de la mina El Dorado y encubrimiento y ocultamiento de pruebas. Claro. Precisamente el último creo que es uno de los más claros, el segundo también. Pero por favor, ¿en qué más o menos se estaría basando este tipo de delitos? Hablando un poquito más en general. Claro, lo que vamos a sostener es algo inicial, ¿no? Y esto va al margen de quién finalmente sea la persona que va a estar siendo sometida a un proceso de investigación, al margen de que sea la hermana de la presidenta o el hermano de la presidenta, etc. El tema es que toda persona es inocente antes que se demuestre lo contrario. Para ello se tiene que desarrollar una labor de investigación. Y lo que se tiene aquí respecto al caso, por ejemplo, de la Defensoría de la Policía del Ministerio del Interior, estaríamos hablando de un presunto delito de aprovechamiento indebido del cargo. O sea, no aprovechamiento indebido del cargo o algún favorecimiento que se haya dado. Técnicamente acá es porque lo que se está haciendo es adecuar determinados términos de referencia. Entonces ahí vemos esa cuestión, ¿no? Tendríamos que investigar si realmente los términos de referencia que se van modificando es a favor de quiénes, a favor de qué personas, ¿no? El otro que me parece que lo hemos manifestado ahorita también bastante delicado es el tema del encubrimiento y ocultamiento de pruebas. Porque han allanado el domicilio y finalmente esto sí viene a ser incluso un presupuesto material para un posible requerimiento de prisión preventiva, ¿no? Un requerimiento, la prolongación de la prisión preventiva, porque si hablamos ocultamiento de prueba, estamos hablando de obstaculización a la averiguación de la verdad. Y tenemos eso, ¿no? Favorecimiento ilícito igual, lo mismo que el punto número 1 y el otro cobros indebidos a cambio de permanencia de generales en sus cargos, ¿no? Entonces, claro, ahí sí, si se logra naturalmente comprobar esa situación, estaríamos pues hablando de un hecho de corrupción bastante latente, ¿no? Donde estaríamos finalmente hablando de personas que al ocupar cargos importantes imponen precisamente ese cargo para enriquecerse a sí mismos. Sobre todo tratándose del hermano de la presidenta de la República, que ya se ha manifestado. A ver, vayamos con las declaraciones de nuestra jefa de Estado. Es claramente otro muñeco armado por algunos fiscales que impunemente fabrican carpetas fiscales sin ningún sentido jurídico, menos penal. Desde este podio, nuevamente con las disculpas que merece, pero no me puedo quedar callada, porque más allá de presidenta de la República, soy hermana, soy hija, y desde acá le mando a mi hermano mi solidaridad, pero también mi abrazo fraterno y mi respeto por la valentía que muestra mi hermano. Yo ya quisiera que aquellos fiscales y aquellos jueces que solicitan allanamientos y ordenan los allanamientos impunemente tengan una pizca de la calidad iracunda ante la respuesta que ha tenido el Ministerio Público y ha quedado en evidencia no solo por este acontecimiento, sino por que anteriormente
la presidenta Dina Boluarte se ha ensañado con el Ministerio Público. ¿Es Claro, correcto? y ahí vamos a ver, ¿no? Mira, o sea, vemos a Dina Boluarte con el mando presidencial, hablando como que, como presidenta o como hermana. No, ella... Hasta ella misma lo dice. Y es que uno finalmente entiendo que cuando ocupas el cargo de ser un alto mandatario como un presidente, pues tú te debes al pueblo. Y si lamentablemente por ahí tu hermano o tu hermana está inmerso en un hecho de investigación, entonces finalmente que se somete a ello y que se respete finalmente, y eso es lo que se debería establecer, sobre todo en alguien que ocupa un alto mando, respetar naturalmente la propia autonomía de las instituciones. Lo que se puede advertir en todo caso es que ella ya lanza una opinión, y no solamente lanza una opinión, lanza finalmente una aseveración de fiscales que arman carpetas, dice. Y jueces Entonces, que y también jueces pertenecen. que también. Entonces, ¿qué nos quiere estar diciendo? Que están jugando en pared. Finalmente no lo están acusando, se está desarrollando una investigación, porque puede existir un indicio o duda y cualquier persona puede ser sometida a un proceso de investigación, y el allanamiento es parte de ello. Naturalmente, si tal vez se desarrolla el allanamiento y no se encuentra nada, entonces naturalmente existen también los mecanismos para poder, es verdad, frenar tal vez alguna actitud abusiva que podría tener el fiscal, porque decíamos, no existe hoy en día la Autoridad Nacional de Control. Es decir, tampoco es el caso de que alguien podría, es cierto, hacer abuso desmedido del poder, pero pues salir a defender un aspecto habiendo, creo yo, muchos problemas de inseguridad, muchos problemas de delincuencia. Hace pocos días hablábamos de un tema de salud, ¿no? De que en el hospital de la policía. Entonces, por favor, ¿por qué no se manifiesta pues sobre ese tema? Que me parece que, si bien es cierto, uno puede ser hermano y uno tiene el afecto por tal, pero ella es la presidenta. Entonces tendría tal vez que haber salido más bien a hablar sobre esos temas, que creo que es de mucho interés de la población. Tampoco podemos negar los precedentes que ha tenido Nicanor Boluarte en estos últimos meses, años, se podría decir, porque haciendo memoria también, el juez Concepción Carhuancho en su momento le dictó prisión preventiva. Sin embargo, en una apelación también fue revocado. Y él se pasó a la clandestinidad, tal y cual, como haciendo un claro ejemplo para emularlo, el caso de Vladimir Cerrón, quien también se encuentra prófugo de la justicia. Entonces no hay por qué negar, no hay por qué tapar el sol con un dedo, como bien se dice, queriendo santificar de alguna y otra manera a su hermano, más allá de la postura que tiene de hermana, pero muy aparte, y sobre todo la jerarquía que la presidenta emite es tal cual la investidura presidencial. Claro, ahí habría que ver, porque finalmente el que está siendo investigado es su hermano, no ella. Y ella no está abocando como abogada de su hermano. Entendemos nosotros que su hermano tiene los profesionales que finalmente plantearán los recursos correspondientes de esta naturaleza, de los hallamientos obtenidos, harán los cuestionamientos por vías legales y procesales, ¿no? Pero creo que yo, de una u otra manera, el ya salir y lanzar un comunicado de esta forma es finalmente ya poner en tela de juicio la labor de trabajo que se está desarrollando en el Ministerio Público. Y no es la versión de cualquiera, es la versión de la presidenta. Entonces, creo que de una u otra manera no estoy de acuerdo con un procedimiento de esta naturaleza, teniendo en cuenta de que se tiene que respetar la autonomía de la investigación del Ministerio Público, por supuesto, la autonomía del Poder Judicial en el marco de su decisión.